cobertura del doctor Jorge Fuentes. Estamos ubicados en el 8400 Sur Juve, Los Ángeles, California. Los teléfonos a llamar es área 323-789-1665, o si nos quiere visitar en nuestra página de internet es ministerioselim.net. Cualquiera de esas formas usted se puede contactar con nosotros. Damos las gracias por su sintonía. Les saluda a su hermano en Cristo, Víctor Azurdia, y estoy acompañado de mi hermano Tachito Quintana. Bienvenido, Tachito. Gracias. Una vez más, es una alegría y un gozo para mí estar aquí una vez más perteneciendo a este panel y estar en esta plataforma de comunicación. Y gracias por permitirnos llegar a la intimidad de su hogar, y esperamos que esto sea de bendición, que esta secuencia de estudio le puedan ayudar en su crecimiento espiritual. Amén. Estábamos hablando, si usted ha seguido la secuencia de estos temas, estábamos hablando de lo que era el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, y ahora estamos hablando acerca del bautismo en agua. Estamos tomando esta doctrina básica que es muy esencial, son los rudimentos, las bases doctrinales, para que uno se identifique de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, si realmente está siguiendo el proceso que se debe de llevar a cabo de todo aquel que viene a Cristo. Y estuvimos hablando cómo se desarrolla el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, que desde luego nos va a llevar al bautismo en agua. El bautismo en agua es algo muy esencial, ya que nosotros vemos de que mi Señor Jesús, en la entrevista que tuvo con Nicodemo, le dijo que le era necesario no solo nacer de nuevo, sino nacer de agua. Entonces vemos nosotros que le dijo que si no nacía del Espíritu, que si no nacía del agua, no solo no iba a ver el reino de los cielos, sino que tampoco iba a poder entrar al cielo. Entonces, ¿qué función? Porque vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, vemos el ejemplo cuando el pueblo de Israel está cruzando el Mar Rojo, y el apóstol Pablo hace una alegoría cuando habla, que dice que el pueblo de Israel todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cómo podemos ampliar ese concepto, Tachito? Bueno, cuando Pablo habla acerca de este versículo que está ya en 1 Corintios capítulo 10, dice que en una nube fueron bautizados, pero también cuando pasaron el Mar Rojo fue un bautismo. O sea, nosotros vemos cómo era indispensable y cómo es indispensable ahora en estos tiempos el ejercitar el bautismo, porque no es un rudimento, como a veces dicen, no, es que eso ya es viejo. No, porque desde el principio el Señor, si hasta el mismo Señor Jesús tuvo que pasar por ese, ¿cómo podríamos decir? Método, no, un orden, la ordenanza que Dios había dicho que tenían que ser bautizar. El que creyere y fueste bautizado, este será salvo. Entonces Él puso el ejemplo. Ahora es un acto de obediencia para cualquier hijo de Dios. Si usted ya confesó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el último de los pasos o el siguiente paso a seguir es el bautismo. ¿Por qué el bautismo? Porque como vimos la plataforma que se puso anteriormente, el ejemplo, como alegoría, lo que usted quiera, pero hubo un bautismo. Entonces el pueblo de Israel, como ley, tenía que estar constituido bajo ese mandamiento, y así lo hicieron, y por eso les contó a ellos como un bautismo. Cuando vemos el ejemplo que decías acerca de nuestro Señor Jesucristo, el santo, el sin pecado, cuando Juan el Bautista lo ve, porque se acercaban muchos, y esta es la clave que tal vez podemos hacer mención, que Juan el Bautista les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, de que para que la fórmula bautismal, o sea, el mandato que nuestro Señor Jesucristo da de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y que sean bautizados, entonces el bautismo en agua, para que sea realmente certero, la persona tiene que bajar esas aguas bautismales realmente arrepentida y convertida. Amén. Y fíjate que el ejemplo que pone 1 Pedro 3:21 dice, y corresponde a este, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino con una petición de Dios a una buena conciencia,
mediante la resurrección de Cristo. Ahora, si nosotros los vemos, hay otras traducciones que lo matiza de esa forma. Dice, el bautismo de ahora nos salva. Bien, el bautismo ayuda a la salvación, nos salva, pero tiene que venir con los componentes que ya el pastor mencionó, que hay una verdadera conversión de corazón, un verdadero arrepentimiento y que haya frutos. Y entonces el bautismo va a ser parte de esos condimentos para que usted tenga la salvación completa. Yo les quiero contar brevemente una experiencia que le comentaron al pastor. Yo se la puedo comentar porque al apóstol, porque yo fui parte de eso. Una persona que partió de esta tierra, que durmió en el Señor y que se lo llevaron al cielo y tuvo una experiencia que posteriormente él regresó y nos la contó y nosotros se la contamos al apóstol y él lo tomó como un ejemplo para ver lo importante que es el bautismo. Cuando él llegó, él tenía que pasar, había un lago muy ancho, amplio, y de un lado estaban ángeles y del otro lado estaban ángeles con toallas. Y entonces cuando él llegó a este lugar y le dijo, tengo que pasar del otro lado, le dijeron, no. Dijo, ¿cómo que no? Dijo, no, tienes que esperar. Y le estuvieron hablando algunas cosas, los detalles no me recuerdo ahora, pero le hicieron ver la importancia que es el bautismo. Total que después de que habló con ellos, le dijeron, ahora sí puedes pasar. Y al llegar del otro lado, él se sumergió totalmente, porque es otra cosa que tenemos que entender, que el bautismo tiene que ser por inversión total del cuerpo, no por aspersión. Aspersión es lo que practica la iglesia grande. La inversión total del cuerpo es lo que practica la iglesia cristiana, porque así lo practicó el Señor. Cuando llegó del otro lado, lo esperaban con toallas y con una bata blanca. Y se la pusieron y todo, y ahí es cuando reaccionó y regresó a la tierra solo a decirnos lo importante, que había sido el acto del bautismo. Y nos recalcó, el bautismo es muy importante porque puede estorbar a tener la plenitud de la salvación. Y a partir de que nos comentó eso, a los 10 minutos, inmediatamente de su comentario, él partió con el Señor. Entonces lo único que regresó fue a decirnos de la importancia de lo que es el bautismo. Qué interesante, porque yo analizaba que Juan el Bautista miraba que mucha gente venía a ser bautizado, pero ellos lo tomaban como, creían que era un rito de iniciación en una nueva secta que tal vez Juan andaba enseñando según ellos. Pero Juan les dice, qué gran discernimiento el que tenía Juan, porque él les decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces yo creo que todo cristiano debe analizar realmente cómo bajó a las aguas bautismales. O sea que para que eso surta efecto, como estabas diciendo, Tachito, yo creo que el creyente tiene que bajar totalmente arrepentido. O sea que eso está simbolizando no solo a los que están ahí de testigos oculares, sino que yo creo que tiene una trascendencia más allá, una trascendencia espiritual. Porque si volvemos a usar el ejemplo del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y es bautizado en el mar, vemos la escena. Estaban los egipcios persiguiendo al pueblo de Israel porque Faraón se había arrepentido de dejarlos ir y va en busca de ellos. Los quiere atrapar para volverlos a traer de regreso de esclavos a Egipto. Pongamos de ejemplo o de figura que Egipto es figura del mundo. Digamos que Faraón es figura de Satanás. Digamos que los servidores de Satanás son tipo o figura de los demonios o espíritus inmundos. Entonces, ¿qué sucedió cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo en seco y sale del otro lado y se cierran las aguas otra vez? Todos los egipcios que venían siguiendo al pueblo de Israel quedaron ahogados. Ahora trasladémoslo nosotros al mundo espiritual. ¿Qué sucederá cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales y salimos a novedad de vida? Porque inclusive hay un gran misterio que dice que nosotros nos estamos identificando con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, y lo increíble de esto, Víctor, es nosotros vemos que todo este ejército que lo seguía, que representan los capataces
y el faraón quedaron sepultados en el Mar Rojo. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Subió hacia arriba, hacia las estancias donde está la tierra seca, y eso también representa de que dejamos todo el pasado atrás a través del bautismo. Por eso el bautismo no es tan simple como mucha gente lo simpletiza o lo hace muy simple. No, es muy importante, y yo creo que cobra una envergadura en nuestras vidas, o la trascendencia muy importante, porque mira lo que dice, lo que tú leías de Mateo capítulo 3, versículo 17, dice que venían los saduceos y los fariseos a ser bautizados por Juan el Bautista en el río Jordán. Ahora, ¿por qué venía esta gente tan importante? Como lo que el pastor mencionaba, es porque ellos creían que era parte de un rito a los cuales ellos seguían. Acordémonos que eran del grupo de los más religiosos, los saduceos y los fariseos, y pensaban que este tipo de bautismo los iba a meter a una nueva estructura de una nueva ley. Y por eso usted ve que les dice Juan el Bautista: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Entonces nosotros vemos de que Juan el Bautista, que él se había dedicado a bautizar, pero era bautismo por arrepentimiento. Eso lo tenemos que entender. El bautismo que ahora practicamos es renunciando a nuestra vida y reconociendo de que ya salimos de la vida vieja, novedad de vida. Y como leímos el 1 Pedro 3:21, que este bautismo sí ayuda y también lava la conciencia. Aunque muchos dicen, y si no tener esto, y si no, solo me bautizo. No, si usted creyó, si usted se arrepintió y es consciente de lo que está haciendo, el bautismo le va a ayudar, porque es un paso de obediencia. Una pregunta, Tachito, ¿qué pasaría? Porque yo creo que tal vez hay hermanos ahí que se preguntan, porque a veces tú te imaginas la escena como cuando están bautizando y ahí hay varios hermanos ahí, le dicen, ¿y usted por qué no se bautiza? Y a veces hasta se siente comprometido y dice, bueno, pues me voy a bautizar. ¿Qué pasa con aquella persona que no bajó arrepentido? Es muy delicado, porque no está siendo dueños de los actos de conciencia que está haciendo. Por eso es que las iglesias, inclusive ahorita, están volviendo a retomar esa práctica, que las personas que no se bautizaron ahorita la están llevando a la pila bautismal y les ponen un poco de agua, y eso es por aspersión en la cabeza. No, la Biblia dice que tiene que ser sumergido totalmente, como le pasó al pueblo de Israel. Ahora, del otro lado también, alterno a esto, hay mucha gente que se deja llevar por sus emociones, y que se bautizó él, yo también me bautizo. Yo creo que lo tenemos que hacer con un acto de conciencia bien cimentado, no por emociones. Si usted cree que no hay ese verdadero arrepentimiento y esa verdadera conversión, espere a que venga su corazón y se bautiza. Porque sí, de parte de Dios, del decálogo de Dios legal, sí tiene que haber bautismo para que se complete la totalidad de la salvación. Pudiéramos decir que una persona tal vez no entendía a cabalidad qué es lo que significaba el bautismo en agua, porque recuérdense de que para nosotros estamos hablando de un ambiente espiritual. Para el pueblo de Israel era algo literal, venía un ejército egipcio siguiéndolo y al cruzar el Mar Rojo los dejó de seguir. Ahora miremoslo nosotros en el ámbito espiritual. ¿No será que en el ámbito espiritual sucede lo mismo, que cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, no solo nos estamos declarando a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad, que nosotros nos estamos identificando con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que así como nuestro Señor Jesucristo, cuando murió como pecador, a la vista de todo el mundo, porque la palabra dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ante la vista del mundo, mi Señor Jesús murió, el santo murió como un pecador. ¿Por qué? Porque llevaba los pecados de todos nosotros. Pero dice la palabra de Dios que cuando él resucitó, salió sin vinculación del pecado. Entonces, sería lo mismo nosotros, que cuando nosotros salimos a novedad de vida, cuando salimos de las aguas bautismales, tendría que producirse ese efecto de que estamos sepultando al viejo hombre ahí mismo. Y ya no vamos así como el Señor Jesús salió sin relación al pecado, así también nosotros deberíamos de empezar a caminar en novedad de vida.
Entonces, es válido decir que si una persona, tal vez por compromiso, se sintió comprometida, porque estaba en un grupo de gente y tal vez decían, bueno, ¿qué dirán? Mejor me bautizo, y no tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces podríamos decir que si eso le molesta, pudiéramos decir que es válido que se vuelva a bautizar otra vez. Claro que sí, así es, si usted no tiene la convicción que eso fue en el orden de Dios, yo creo que sí lo puede hacer. Es un tema muy gravoso, porque muchos de alguna manera se apoyan en lo que dice el libro de Hechos, el caso del eunuco etíope, que dice que le habló Felipe. Felipe estaba en la plaza de Samaria cuando el Espíritu Santo le habló y le dijo que se pegara ese carro, pero ojo, dice que él leía Isaías 53, ahí lo puede leer en el libro de Hechos capítulo 8 del 26 en adelante, y dice que él preguntaba, porque le preguntó Felipe, ¿entiende lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo puedo entender si no hay nadie que me lo explique? Ahí le evangelizó, porque Isaías 53 habla del sufrimiento, de la muerte y resurrección de nuestro Cordero. Entonces le empezó a hablar, le testificó de lo que era Jesús, o Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando él entendió todo, porque eso no pasó en un segundo, eso fue un camino donde se le empezó a hablar todo el proyecto, el programa de Dios para él, y entonces él vio un lago, dice un pozo de agua, dice, bueno, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe accedió a la petición de él y dice que el eunuco se fue muy feliz porque tenía la vida eterna. Entonces es algo que tenemos que tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Como le digo, ¿para qué lleva un bebé de 6, 7 meses y lo lleva delante de estas personas y dice que lo van a bautizar y solo le echan agua en su cabecita? No, el Señor Jesús cumplió el bautismo tal y como lo dicta la Biblia, por inversión total. Él fue sumergido totalmente por Juan el Bautista y cuando salió vemos la explosión que se suscitó ahí, el ejemplo que descendió una paloma o el Espíritu Santo como paloma y se posó sobre él. Entonces vimos que hubo un cambio de dimensión en la vida de nuestro Señor Jesús, aunque Él era Dios, porque eso dice la hipotástica, tan hombre como tan Dios, pero tuvo que haber ese ejemplo para todos nosotros que es necesario. ¿Por qué? Porque se le fueron abiertos los cielos, habló una voz del cielo, descendió la paloma, entonces todos aquellos que se bautizan en el orden de Dios y con conciencia se le abren los cielos. Qué interesante, porque vemos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo ni siquiera se anticipó a empezar su ministerio sin antes cumplir. Porque vemos que Juan le decía, ¿por qué vienes a bautizarte? Si yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Y el Señor le dice, no, es para cumplir el orden de Dios. Y cuando baja las aguas bautismales, como lo mencionaste, es embestido del poder. O sea, de que para el cristiano que está plenamente consciente de lo que va a hacer cuando baja las aguas bautismales, no solo se le abren los cielos, sino que es embestido de un poder para que habilite no solo empezar a sentir las unciones del Señor, sino que eso va a habilitar a lo que estaremos viendo tal vez en el próximo segmento, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo creo que a partir de allí el Señor es dotado con un poder especial, que era el Espíritu Santo, porque no nos olvidemos, hermanos, de que, por ejemplo, muchos casos de que después de que fueron bautizados, empezamos a ver cómo empieza a fluir el Espíritu Santo en las personas o en los personajes bíblicos. Y hay muchos ejemplos que usted puede buscar en la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó después del bautismo? Y empieza a ver que se abrieron los cielos, que descendió el Espíritu Santo y que esas personas cambiaron de dimensión porque fueron dotados por el poder del Espíritu Santo, porque en el libro de los Hechos dice el poder del Espíritu Santo. Entonces viene un poder especial a nuestras vidas que es transmitido a través del Espíritu Santo y entonces, como el pastor decía, nos embisten de un poder extra. Aparte de que dice que nos dieron la potestad de alcanzar a ser llamados hijos de Dios, viene el poder del Espíritu Santo y empezamos a caminar en otra dimensión, en otra forma de vida. Amén. Y en Tito 3:5 dice,
Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación. O sea, de que tal vez a este nivel no comprendemos exactamente la trascendencia que tiene el bautismo en agua, como mencionabas, ese ejemplo del hermano que fue llevado al otro lado del velo y regresa acá. Entonces, así también nosotros tenemos que entender de que hay algo más profundo. Volviendo otra vez al ejemplo del pueblo de Israel, vemos nosotros que cuando ellos pasan el Mar Rojo, para ellos ya les fue imposible volver a regresar a Egipto. O sea que yo creo de que si una persona baja las aguas bautismales en el orden de Dios, ya le va a ser imposible regresarse al mundo. Y yo creo que una de las cosas que se suscita en el bautismo, a veces nosotros no vemos, no podemos ver, porque es algo invisible de los movimientos celestes que se suscitan cuando usted pasa el bautismo. Hay casos donde se da que las personas empiezan a experimentar el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos. Ese es, claro, es tema de otro día, pero lo que pasa con el bautismo, cuando uno accede a la obediencia hacia Dios y hace este acto del bautismo, empiezan a cambiar muchas cosas en su vida, porque todos sus capataces, todos los que lo dominaban antes, quedaron sepultados. Y no dice que solo ellos, sino sus carruajes que representaban el poder y la fuerza que ellos tenían, quedaron sepultados en el fondo del mar, ni siquiera en la superficie, sino en el fondo del mar. Entonces ellos ya no tenían acceso a volver. Sabían que al pasar ahí, lo único que tenían que ver es hacia adelante, y eso es lo que pasa con el bautismo. El bautismo nos ayuda a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros adelante, no atrás. El pasado ya fue quitado, borrado por la sangre de Cristo, entonces ya no tenemos que volver atrás. Y qué interesante en ese pasaje, nosotros podemos ver de que el cruce del Mar Rojo era una barrera que pudiéramos decir nosotros que era impasable, no se podía pasar por medios naturales. No había tiempo de hacer una barca, no había tiempo de tomar un atajo por otro lado. O sea, de que el bautismo en agua tiene que ser algo sobrenatural, Tachi. Y lo fue para el Señor Jesús, como digo, o sea, cuando se abrió el cielo y se oyeron esas voces, fue algo sobrenatural. Y podemos ver como ejemplo la vida de nuestro Señor Jesús, como tú mencionabas. Después de allí empezaron a pasar muchas cosas, muchos eventos muy especiales para el Señor Jesús. Y así le pasa comúnmente a mucha gente, a los hijos de Dios, que cumplen este mandamiento de parte de Dios, y que no es algo natural, es algo sobrenatural que posiblemente nosotros no podemos ver, pero el hecho de renunciar a su vida pasada, de dejar todo su pasado sepultado ahí, eso ya habla mucho de usted. Y se han dado casos, yo puedo testificar de que hay casos cuando una persona está siendo bautizada, al mismo tiempo está siendo liberada. Amén, amén. Y lo vemos en el ejemplo del pueblo de Israel, cuando los egipcios los venían siguiendo, el faraón, figura de espíritus inmundos y demonios. Entonces podemos decir de que cuando uno baja a las aguas bautismales, realmente arrepentido, y se está identificando con la muerte y resurrección de Jesucristo, como que espíritus inmundos y demonios que nos venían siguiendo, nos dejan de seguir. ¿Por qué? Porque ahí automáticamente, en un acto de fe, estamos renunciando a la carne, estamos por hecho diciendo a los principados, a las potestades, de que nosotros estamos muriendo al yo simbólicamente, aunque va a ser un proceso, pero nos estamos identificando con la muerte y resurrección de Jesucristo, y eso se puede ver en un nivel espiritual, aunque nosotros no lo veamos. Por eso podemos decir que cuando una persona que puede estar estorbada y baja las aguas bautismales, es libre. Se pudre el yugo de esclavitud. Eso fue lo que pasó literalmente, como mencionamos. Ahí quedó sepultado el faraón, junto con todos sus secuaces, que eran los que esclavizaban al pueblo de Israel, los capataces,
quedaron sepultados ahí junto con todos sus armamentos y sus carros de batalla. Entonces todo eso queda y el pueblo de Israel literalmente fue liberado de esa opresión que por 430 años los había agobiado. Entonces eso es un cambio diferente, es salir a novedad de vida, porque a partir de ahí usted sabe, el pueblo de Israel también fue probado de otras formas, pero eso representa el bautismo totalmente del Hijo de Dios, que abandona el mundo y de alguna manera empieza otro nivel de vida espiritual a favor de Dios. Entonces, hasta yo me atrevería a decir que lo que sucedió con el pueblo de Israel, ellos estaban en Egipto, que es figura del mundo, y al pasar el Mar Rojo los trasladan de Egipto a allá vivir una vida bajo el régimen espiritual de Dios. Entonces es lo mismo que sucedió con nosotros. Nos trasladan del mundo de tinieblas, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Aunque es un traslado horizontal, no cambia nada físicamente, seguimos siendo los mismos, usando anteojos, con achaques, con enfermedades, pero ya hay un traslado, nos trasladaron, como el Señor Jesús dijo, están en el mundo, pero ya no son del mundo. O sea que ese traslado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, puede ser que ahí mismo sea un traslado totalmente horizontal. Amén. Y es un cambio interior, hermano. No es un cambio exterior. Como dijo el pastor, usted sigue viviendo en la misma casa, con la misma esposa, con sus hijos y hasta usando la misma ropa, pero interiormente hay un cambio. Ya pudiéramos decir que el reino de la luz ya se estableció. Amén. Dentro de los corazones de cada persona. Bueno, este ha sido nuestro programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Gracias por su sintonía. Si usted tiene inquietudes, preguntas, nos puede escribir ministerioshalom.net o nos puede llamar al teléfono que aparece en pantalla, y si desea visitarnos, ahí en pantalla también le aparece la dirección. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Gracias.